y 25 minutos. Estos son los titulares del diario Los Andes de Riobamba. Docentes y estudiantes del ISTRA, Instituto Tecnológico Superior República de Alemania, promueven la ergonomía aplicada en el aula. Roberto Rodríguez cumplió ciclo de talleres de Cuenca. Precandidato presidencial Andrés Páez visitó Riobamba. Está con nosotros aquí en la cabina de la emisora Coya Yuguli. Ella es investigadora y politóloga de nacionalidad quichua. Y nos acompaña también Rosa Mireya Cárdenas. Ella es parlamentaria andino. Le hemos pedido a Coya y a Rosa Mireya que nos acompañen para conversar, intercambiar opiniones, en fin, hacer una evaluación de lo que está ocurriendo en el país con miras al proceso electoral del 2021, del próximo año. Coya, quisiera empezar con usted pidiéndole algún comentario. Usted advierte que hay espacios para alianzas, para acuerdos. ¿Qué estará ocurriendo con el movimiento indígena? En fin, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, quisiera un poco hacer este análisis acerca de qué representa el movimiento indígena, ¿no? Creo que hay esta necesidad de agrupar al movimiento indígena y de pensar que el movimiento indígena es exclusivamente la CONAIE, que el movimiento indígena es justamente ISA y Vargas, y creo que ahí hay un grave error, porque el movimiento indígena es mucho más amplio. Los indígenas no tienen un mismo discurso y no tienen por qué tenerlo. Creo que nosotros nos hemos puesto en un papel en donde queremos aglutinarlos y que piensen de igual forma, que sean de igual forma, y de hecho dentro del movimiento indígena hay otras disidencias, hay gente que es de izquierda, de derecha, de centro, entonces no necesariamente responde al mismo... Son católicos y son evangelistas. Exacto, claro, hay grupos evangelistas. Que son empresarios y que son trabajadores. Exacto, tal cual. Entonces creo que por eso cuando se pregunta acerca del movimiento indígena es bien amplio referirse a cuáles serán los candidatos, incluso cuáles alianzas fuera de lo que es la CONAIE o fuera de lo que es Pachacutic. Entonces creo que ahí todavía hay un cierto desquebrajamiento. Nosotros podemos ver las recientes declaraciones de Santi, donde él, por ejemplo, dice que la CONAIE no es mariateísta, ya poniendo un claro punto aparte acerca de la posición política de ISA. Entonces ahí nos damos cuenta que ya dentro del partido, dentro de Pachacutic, ya existe una cierta pelea por los poderes para ver quién va a ser el candidato en las próximas elecciones, cuáles serán las alianzas. Pero yo creo que hay personas, como lo he dicho en las entrevistas, que están más preparadas para ese puesto. Creo que el gran problema del movimiento indígena en todas sus ramas es que no ha tenido una actualización. Todavía estamos manejando discursos muy antiguos, caducos, con personas que han cometido quizás los mismos errores que nosotros podemos ver en todos los partidos de la política, el nepotismo, la cuota política, etcétera, los mismos errores dentro del movimiento indígena. Entonces, no hemos actualizado y no ha habido una formación de nuevos líderes indígenas. Y yo creo que no hay ese espacio. Justamente después de la entrevista que tuvimos, tenía mucha gente que me decía, yo soy profesional, yo he trabajado, yo sé exactamente cómo se hace la política, he estudiado política, trabajo en proyectos sociales, he trabajado desde el lado técnico, por ejemplo, como Auquitituaña. Sin embargo, estas personas que son formadas no son un punto resaltante o que uno diga, bueno, vamos a formarle a esta persona y que éstas sean los representantes del movimiento indígena. No. Por el contrario, se quiere seguir manteniendo una imagen quizás caduca, quizás no se ha pensado dentro del movimiento en nuevos liderazgos. Y creo que mientras siga existiendo esto, no vamos a llegar a las mayores elecciones, porque a pesar de que, por ejemplo, ahora ISA tiene un 32%, debemos recordar que eso es en base tan solo en el 35% de personas que ya tienen decidido su voto. El 65% de personas todavía no tienen decidido su voto. Y eso quiere decir que cuando ya traspolemos a las cantidades reales, vamos a llegar a un 10%, a un 8%, y vamos a seguir sin indígenas en el poder. Gracias, Coya, por esta intervención. Voy a dar la palabra a Rosa Mireya Cárdenas, parlamentaria andina. Rosa Mireya, sin perjuicio de analizar esto que acabamos de escuchar, de lo que ocurre en el movimiento indígena, le pediría que su análisis también incorpore qué ocurre con la izquierda o con las izquierdas. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a toda la ciudadanía. Realmente creo que en este momento en nuestro país se encuentran, todos los partidos políticos se encuentran divididos. No hay ya una posición, una decisión al momento
Creo que todos están evaluando inclusive todo lo que está pasando, no solo en el país, sino también en la región. Ustedes somos testigos de lo que pasó en el mes de octubre acá en Ecuador, de lo que ha pasado a partir de eso en Chile, en Colombia, Bolivia, y que son crisis políticas que todavía no tienen una solución real. Creo que el pueblo, la ciudadanía, todavía no está, se encuentra como expectante a lo nuevo que puede pasar en cuanto a las elecciones. O sea, una cosa que es absolutamente cierta a esta hora es que no hay nada cierto, digamos así, no hay nada sí. Decidido. Así es, no. Incluso en la derecha, donde han estado muy activos, se habla de Jaime Nebot, de Guillermo Lasso, de Isidro Romero, de Álvaro Noboa. Nadie está confirmado, nada está confirmado. Y lo más grave aún todavía que me parece es que todavía, que ahora se habla de que no hay ideologías. Y esto me parece muy grave, porque ahí no hay decisión todavía y no hay una visión de cómo hacer, construir el futuro. Y en ese espacio de distancia, de que me importismo, en fin, que tiene la ciudadanía, de falta de decisión, puede surgir cualquiera. Puede surgir cualquier extremo, ¿no es cierto? Puede haber un Bolsonaro tranquilamente presentado en el escenario. Así es. Que luche contra la inseguridad, que luche contra la violencia, con el tema de las drogas y tal y cual. Es un discurso que puede resultar atractivo. Y además también un discurso donde se utilice además a la iglesia. Por ejemplo. Son cosas tan radicales, fanáticas, que se pueden dar porque todavía no hay una decisión. Ok, perfecto. Nuevamente, si es que podríamos comentar esto que acabamos de escuchar, Coya, si es tan amable. Sí, exactamente. A mí me llamaba mucho la atención pensar cómo en una encuesta refleja que las personas no votarían por una persona atea, ¿no? O sea, un 30% de la población se pronuncia con respecto a eso, y ahí nosotros vemos la incidencia que hay acerca de los dogmas dentro de lo que es la vida política del país. A mi modo de ver, justamente el ciudadano común necesita una formación política. Nosotros, por ejemplo, si es que tenemos una enfermedad, nosotros acudimos a un médico y no nos importa si es hombre, mujer, negro, blanco, si está casado, soltero, cuántos hijos tiene, mientras sea un profesional que nos cure, que sea un profesional que sepa de lo que va a hacer. Y yo creo que en la política no entiendo por qué no lo vemos de la misma forma, por qué no buscamos personas preparadas que tengan una formación política, por qué nosotros no exigimos que sean personas que sepan qué es un plan, un programa, un proyecto, gobernabilidad. No buscamos personas así, buscamos personas que tal vez hablen bonito, personas que tal vez nos caigan bien, personas conocidas. Entonces creo que ese es un trabajo que hace falta en todos los partidos. O sea, yo siempre hablo en la izquierda, en la derecha, en el centro. No existe un movimiento de base, no existe realmente una formación desde edades tempranas en lo que es política. No se habla a los niños de política, no se habla a los niños ni a los jóvenes, se cree que eso ya es para personas grandes quizás, y creo que ahí hay un gran problema. Yo, por ejemplo, estudié ciencia política en Estados Unidos, y allá la formación era desde muy pequeño, se veía el liderazgo de Boy Scouts, de gente dedicada al voluntariado, en proyectos sociales, etcétera, desde muy pequeños. El trabajo de los partidos y movimientos políticos comenzaba desde ahí, desde ver quiénes eran líderes, qué se podía formar, cómo se les podía educar, y desde ahí se iba haciendo un trabajo en donde después de mucho tiempo y de esta formación ya se veía cuál era el candidato, pero era porque había habido un trabajo inmenso detrás de estos candidatos. En cambio acá no, acá estamos muy acostumbrados al Salvador, al aparecido, a alguien que no tiene ninguna formación, y sin embargo en él confiamos todo y creemos que él nos va a sacar de todos los problemas que ha tenido Ecuador. Entonces creo que ahí hay un problema de base. Nosotros no trabajamos en el territorio, como hablábamos antes de entrar acá, no tenemos un trabajo en territorio, no sabemos realmente la realidad. Nuestros candidatos a veces se les pregunta cuál es el precio del pasaje, de la leche, del arriendo, y desconocen completamente la realidad, no han hecho un trabajo de campo. Entonces, ¿cómo podemos a personas que jamás han pisado la calle, la vereda, pedirles que ahora sean candidatos y que reflejen y que luchen por nuestras necesidades? Bueno, pero hay temas que están presentes, o sea que me parece que hay que debatirlos y que hay que ver quién puede tener la solución. Yo creo que a esta hora el tema de
del desempleo es número 1. Sí. Entonces ya, eso hay que buscar una fórmula y quién nos ofrece y quién puede dar credibilidad y dar confianza de que va a lograr resolver eso. Hay el tema de la violencia o de la inseguridad, eso es evidente. Totalmente. Hay un tema que está latente, que probablemente no aparece mucho en las encuestas, y es el microtráfico, Rosa. El tema de las drogas en las escuelas, en los colegios, es desesperante para los padres. Yo creo que la corrupción aparece ya en un cuarto o un quinto lugar. O sea que sí hay temas recurrentes, eso es lo que quisiera plantear, por favor. Sí, hay temas recurrentes, como tú lo has dicho, Andrés, pero también hay otros temas que se han dejado de hablar, como por ejemplo los derechos humanos han pasado a un lugar donde casi no se habla. Eso ocurre tanto aquí en el país, en la región, en América Latina y en Europa. Se dan violaciones a derechos humanos en nuestros países y nadie dice nada. Organizaciones de derechos humanos que han desaparecido. Yo recuerdo en los años 80 se daba una violación a los derechos humanos y salían las organizaciones de derechos humanos a defender aquello. O sea, el debido proceso ahora ya no se da absolutamente nada. Lo que pasó, por ejemplo, en octubre, en Ecuador, lo de los jóvenes sin ojo que les han dejado tuertos, nadie dice absolutamente nada. Lo que pasa en Bolivia, Europa no se pronuncia para nada y son cosas que ya no se están hablando en este momento. Mira, yo realmente estamos en un momento que decía la compañera, necesitaríamos prepararnos y necesitamos preparar a nuestros jóvenes, construir nuevos liderazgos, construir con ellos una nueva forma de hacer política basada en principios, en valores. Hay que rescatar la ética, la transparencia, la honestidad. Bueno, pero ese es un problema porque los partidos políticos están atravesando una crisis. Entonces, son los partidos los que están llamados a formar cuadros, a generar liderazgos, a definir ideas, pensamientos ahí en los partidos, pero ahí no hay. Sí, sabes que sí, con toda la razón, los partidos políticos se ha comunicado de diferente manera a la juventud lo que es hacer política. Por eso nuestros jóvenes no quieren saber nada de política, ¿verdad? O sea, nuestros jóvenes no quieren saber de política y eso es lo que hay que en este momento como despertar el servicio a la comunidad, el hacer patria nuevamente, el recuperar realmente las utopías, los sueños. Yo estoy absolutamente de acuerdo en el tema de los derechos humanos, que habría que incorporar a estos nombres que yo he mencionado y generar interés e inquietud ciudadana. Hay temas de género, de familia, de estas cosas. Hay temas de medio ambiente que también deberían ser incorporados, que creo que es necesario provocar de alguna manera reflexiones sobre eso. Pero en una campaña va a ser muy difícil que se puedan plantear todos esos asuntos. Y yo no sé hasta qué punto, y por eso te pregunto, Coya, hasta qué punto la ciudadanía, la población, está para entender o para poner cabeza en el asunto político. Cuando tienen dificultades, cuando no tienen empleo, cuando hay violencia y tal, de lo que hemos hablado. Por favor. Claro. Yo creo que sí, tenemos que encontrar ese espacio, tenemos que encontrar ese espacio. Realmente la situación en el Ecuador ahora tiene muchos problemas, como lo has mencionado, pero yo creo que vamos a seguir continuando con esos problemas si lo dejamos para después. Creo que tenemos que sentarnos y ver en este momento cuáles son las prioridades para el país y cómo poder acercarnos a ellas y encontrar personas que estén justamente aptas para llegar a estos puestos, por ejemplo, ¿no? Yo he venido estudiando, por ejemplo, ya 6 años investigando acerca del tema minero, ¿no? Y yo creo que justamente solamente el hecho de investigar sobre un tema te hace que tú dejes de lado tus propios pensamientos y dogmas para trabajar sobre la realidad. Y eso es lo que le hace falta al ciudadano común, que no se pone a investigar, que no se pone a trabajar sobre los datos reales. En mi caso, yo, por ejemplo, como activista, tenía ciertos pensamientos con respecto a temas medioambientales, mineros, etcétera, etcétera. Y necesité 6 años de mi
vida de entregar a estar en el campo, a estar con las comunidades, a hablar con las empresas, a hablar con diferentes actores para entender mejor esa realidad y poder hablar desde los datos, poder hablar desde cuál es la realidad ahora y qué es lo que quisiéramos a futuro, porque también tenemos que diferenciar esos dos escenarios, porque muchas veces hablamos siempre de lo que queremos a futuro, pero no trabajamos con los datos de la actualidad. ¿Cuáles son las leyes actuales? ¿Cómo podemos hoy día mejorar cambios? ¿Cómo podemos hoy día trabajar con las comunidades que están sufriendo justamente atentados a los derechos humanos, que están siendo violentados, que no están siendo respetados? O sea, tenemos una diversidad de violaciones de los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de la mujer, y simplemente lo dejamos para luego, porque siempre encontramos un tema más importante para la población en el momento. Ahora es del coronavirus, después de un tiempo será otra cosa, y así pasamos de escoger otra vez otros 4 años de candidatos no preparados, que no saben absolutamente nada de los temas y que, como lo dije recientemente, son generalmente puestos a dedo, puestos de confianza, como ahora se lo llama, y que generalmente son personas que son todo cuota política. Son cuota política, personas de nepotismo. Preguntémonos y les invito a todas las personas que están, preguntémonos, la gente que está en los cargos, ¿quiénes son hijos de, tíos de, esposas de, sobrinos de? Ellos son las personas que están a cargo de los y las personas que están formadas. Yo lo digo como politóloga y porque conozco muchos jóvenes, que hay esta impresión en la ciudadanía, no lo sé, de que no hay mujeres que estén preparadas, no hay jóvenes que estén preparados, no hay indígenas que estén preparados. Es una mentira, que no les digan eso. Habemos muchos. El problema es que no hay ese espacio porque están ocupados por otros grupos de poder. Los grupos de poder de aquí del Ecuador han sido por familias y empresas hace muchos tiempos. No nos hagamos los ciegos y digamos que eso no es cierto. Hay familias que por muchos años han manejado el poder en el país, y tanto empresas de igual manera, y que han puesto a personas a dedo en puestos políticos. Y para las personas de formación nos queda básicamente el lado técnico, ¿no? Nos queda el lado técnico, nos queda el lado de la investigación, de la consultoría, de otros puestos, porque a pesar de que estamos preparados, no encontramos atrás nadie, no encontramos como un apoyo que exista para estos nuevos liderazgos. Bueno, pero es un poco la ley de la vida, si cabe el término, ¿no? La división del trabajo. O sea, hay pensamiento en la academia, por ejemplo. Ahí tienen que estar quienes están pensando las cosas. Hay otros que están ejecutando las cosas, hay otros que están generando producción, así es un poco la sociedad. A mí lo que me inquieta respecto a los temas que estábamos tratando es que mucho de esto se podría enfrentar, no sé si resolver, pero sí enfrentar, si es que habría una institucionalidad sólida, ¿verdad? A partir de eso, así como hace un momento dijimos, si no hay partidos políticos, no hay líderes. Aquí, en el funcionamiento de la estructura del Estado, las instituciones son fundamentales. Por favor. Sí, y hemos asistido este tiempo a una debilidad del Estado. Se ha empezado a debilitar el Estado. Se han cerrado inclusive instituciones que han estado trabajando muy fuertemente en diferentes aspectos. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de las cárceles del país, en este momento se dividió y pasó a ser secretaría el Ministerio de Justicia, y pasó una parte al Ministerio de Gobierno y otra parte se quedó ya como dirección. Esto debilita el sistema carcelario en nuestro país, por ejemplo. Lo debilita, pero enormemente, porque le ha quitado inclusive presupuesto. Otro aspecto, el Consejo de la Mujer ha sido retirado los fondos del Consejo, donde se estaba luchando por la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. Lo del feminicidio es terrible, los datos que se dan aquí en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, sí hay una desinstitucionalización del Estado, y eso, claro que sí, nos caemos en una crisis, en una debilidad de cómo actuar. Porque si Rosa Mireya, si es que existieran instituciones sólidas y que tengamos nosotros confianza y funcionaran y fueran eficientes, eficaces y tal, casi no importaría quién sea el presidente.
Así es. Un poco como tú decías en el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos funciona la justicia, funciona esto, funciona este otro, casi independiente a quien sea el presidente. Si lográramos construir instituciones sólidas y fuertes, podríamos enfrentar esto, ¿no? Sí. Y si fueran igualmente independientes todas las funciones. Claro. Así es. La justicia en este momento asistimos también a un momento de una crisis enorme. Coya, un poco, ¿en qué condiciones recibe el nuevo presidente al Ecuador, digamos, ¿no? Es un Ecuador enfrentado, es un Ecuador polarizado, es un Ecuador desanimado, el tema de la institucionalidad de la que hablamos está muy deteriorada, la economía enfrenta dificultades enormes, en fin, hay una serie de problemas que me parece que deben ser asumidos, esos problemas, por el nuevo mandatario, pero no sé, ¿qué piensas un poco de esto que te propongo para la conversación? Claro. Sí, yo creo que va a ser un momento muy interesante para la persona que llegue a las próximas elecciones y las gane. Primero porque tenemos un Consejo Nacional Electoral con un 18% de credibilidad, es bajísimo. Realmente no sé cómo vamos a enfrentarnos a unas elecciones cuando el órgano rector de las elecciones tiene tan baja credibilidad, cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha sido recientemente sometida a toda una serie de investigaciones, una serie de demandas de muchos de los asambleístas con respecto a graves errores dentro de la institución. Y ahora, con esa institución tan debilitada, vamos a enfrentar unas elecciones, ¿no? Entonces, creo que eso ya genera muchas dudas. Por ejemplo, ahora genera grandes dudas de lo que se habló hoy día, de la posibilidad de que no sea Correa el que tenga que venir a inscribir su candidatura, sino que pueda ser otra persona, y que esto abre a que, por ejemplo, él se podría candidatear para vicepresidente o para cualquier otro cargo. Entonces, creo que esto nos muestra quizás el momento en el que estamos tan polarizados, y que también creo que es un reflejo claro de lo que pasó en octubre, en donde no estamos atendiendo a las demandas sociales. Yo lo decía cuando pasó todo lo que vivimos en octubre. No hemos aprendido absolutamente nada. A mí me decían, sí, el movimiento indígena ganó. ¿Qué ganamos? 7 muertos, una derogación de decreto que pronto posiblemente no valga de nada, porque de todas maneras vamos a llegar a lo que estábamos antes. Yo creo que no existen. En octubre lo que nosotros vivimos no solamente era la derogación de un decreto, no era solamente la gasolina. Habíamos personas ahí de grupos feministas, mujeres, estudiantes, jubilados. No se trataba solamente de la gasolina, se trataba de múltiples demandas sociales, de la gente que necesita trabajo, de la gente que necesita oportunidades para estudiar. Había tantas y tantas demandas sociales que vimos ahí. Y la gente generalmente dijo, bueno, no solamente es un decreto y ya pasó. Y entonces es gente que vive en una miopía social y que no da escucha activa a todas estas demandas. Entonces pasan las cosas como pasaron en octubre. Que haya habido infiltrados, que haya habido otros intereses detrás, sí, de acuerdo, pero las demandas sociales estaban ahí, las personas estábamos ahí, ¿no? Estábamos ahí, estábamos tratando de luchar por nuestros derechos, y no era solamente una realidad de aquí, era una realidad incluso en Chile, donde nosotros pensaríamos que es un ejemplo de todo lo que es el capitalismo, pero no, en Chile existían igual de demandas, e inclusive siguieron y siguen por meses las demandas sociales. Entonces creo que acá no hay una escucha activa. Acá lo único que encontramos dentro de los políticos o dentro de la gente que se dedica a la política es justamente mucho la violencia, ¿no? Encontrar ¿qué encontrábamos y que seguimos encontrando hasta ahora, ¿no? El cuestionamiento si debe usar o no plumas, el cuestionamiento de que el payaso el ridículo ese es el nivel de debate que tenemos aquí en el país. Nosotros no estamos debatiendo ideas, no decimos, él planteó esto y sería mejor esto, ¿por qué no nos sentamos a discutir sobre este tema? Planteemos este proyecto es válido, pero no, nosotros nunca damos validez a la opinión del otro, creemos que nosotros tenemos la opinión y es lo único que importa. Y mientras tanto replicamos un discurso violento. En redes lo vemos todo el tiempo y viene a la descalificación como personas, no como agentes políticos ni como personas que pensamos o proponemos algo, sino directamente al ataque personal. Entonces creo que hay un trabajo en múltiples campos de pensar, y yo creo que la persona que viene tiene que darse cuenta que octubre pasó por algo y no pasó simplemente por un capricho. Ahí hay una demanda grande y que nosotros ahora nos estamos haciendo los ciegos y pensamos que ya pasó octubre, fueron 7 muertos y gracias. Eso puede
volver a pasar, porque igual los intereses a nivel, y eso ya es pensando a nivel geopolítico, a nivel inclusive internacional, existen intereses de que siga habiendo este tipo de protestas. Entonces tenemos un caldo de cultivo en donde hay tanta problemática social que resolver y tenemos intereses de afuera y generan un estallido social. Entonces es deber de los próximos asambleístas y del próximo presidente solucionar y dar voz a esas demandas sociales. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque la gente se queja sobre minería, sobre empleo, sobre múltiples problemas, por ejemplo, el feminismo, sobre los derechos, etcétera, y simplemente a pocos meses se vuelve a cometer los mismos errores, se vuelve a caer en las mismas cosas que se había quejado la gente. Entonces, ¿por qué no nos juntamos? Bueno, y hablamos sobre eso. Sí. A mí me parece que esto que plantea Coya en este diálogo, Rosa Mireya, es extremadamente importante, porque me da la sensación de que los estados en general, sean de izquierda o sean de derecha, los estados en general, se han visto superados, no han tenido capacidad de responder a las necesidades sociales de la población. Y es por eso es que se presentan estas dificultades, porque los estados ya no fueron capaces de responder. O sea, no respondió, como te digo, ni la izquierda ni la derecha. Exacto. Y por eso son estas explosiones. Pero mira, en los años anteriores, aquí en Ecuador, en la década que nosotros sí llamamos una década ganada, donde se había recuperado realmente dignidad, esperanza, se habían la educación, la salud, había cambiado acá en el Ecuador. Nosotros nos convertimos inclusive en referentes para los otros países de la región, cuando se da el cambio de una matriz productiva y nos convertimos en exportadores de energía. Y esto te lo digo por todo, inclusive Colombia ha felicitado a Ecuador porque ahora recibe electricidad de acá. Chile también está exportando energía de aquí del Ecuador. Entonces, sí hubieron cambios, sí se pensó en las mayorías, sí se pensó en el pueblo, en las necesidades realmente de ese pueblo. Argentina, Bolivia, mira, son pueblos que han avanzado, pero muchísimo con gobiernos de izquierda, con gobiernos progresistas, con gobiernos que integraron también a las empresas. Yo creo que todo eso habría que mirar. ¿Cuánto ganaron, por ejemplo, los empresarios, los bancos en estos gobiernos? Porque se les dio también paso a eso. Cuánto nuestra población, nuestro país creció y se desarrolló. Entonces, yo sí creería que sí debemos también mirar esos momentos y mirar después lo que pasó. Aquí en Ecuador sí sufrimos una traición y una entrega, pero así al neoliberalismo de este gobierno y donde se debilitó realmente el Estado. Okay. Sobre esto. Yo discrepo, me parece que cuando uno trabaja en política, la política no se mide en ese momento. Uno no toma una decisión política hoy día y se la mide mañana. Entonces creo que tener ese pensamiento y pensar que el problema empezó cuando entró Lenín Moreno y que el problema no es un problema heredado de 10 años de un mal manejo, creo que es muy grave porque muestra precisamente que no existe este pensamiento de cómo se da la política y cómo se toman las decisiones en gobernanza, en política pública. Yo creo que eso es algo que cualquier estudiante de política pública te va a decir, que los análisis se hacen a futuro. Entonces veo con mucho asombro cómo la ciudadanía sigue pensando que todo se dañó cuando entró Lenín Moreno y no se dan cuenta que es un resultado de 10 años de un mal manejo.
Realmente, yo los primeros años, yo suelo ser una persona muy objetiva y siempre digo que yo soy crítica con todos. Cuando yo entró realmente comenzó Correa, yo no voté por Correa. Sin embargo, yo en ese momento me dedicaba al voluntariado y me dedicaba a recorrer muchísimas comunidades en todo el Ecuador. Y es cierto, los primeros años de Correa yo vi cómo construían carreteras a lugares a los que las personas no saben ni cómo llegar, porque realmente construíamos casas, construíamos un montón de habilitación social en comunidades donde no se podía llegar, no había acceso, la gente no sabía ni que existían. Y yo veía realmente con gran asombro cómo se estaban construyendo carreteras y decía muy bien, y hablaba en ese momento de que había buenas acciones dentro del gobierno, y en ese momento me tildaban, decía, no, correísta, sí, y acá. Y luego, desde el tercer año que comenzó a cometer no uno, sino múltiples errores de planificación, múltiples errores de corrupción, que ahora precisamente yo creo que el caso Sobornos es muestra conjunta de todo ello, ahí comencé obviamente a hacer crítica con el gobierno, a darme cuenta y a ver y decir, no, o sea, ¿a qué precio se lograron esas carreteras? ¿A qué precio se lograron esos proyectos? Proyectos que muchos de ellos ahora están botados y dejados ahí, a medias. Estamos hablando de miles de millones de dólares que están botados en proyectos mal planificados. Entonces ahí nos damos cuenta que las personas que estaban adentro eran adeptos a una ideología, pero no eran planificadores. Porque si hubieran sido planificadores, hubieran visto cuáles eran las mejores opciones. Y no, porque todo eso se comenzó a dar a través de un tramado y un negociado en donde justamente se beneficiaba a ciertos grupos de poder, a ciertas empresas. Yo creo que eso no cabe duda, porque las pruebas abundan profundamente. Yo creo que el caso Sobornos es muestra de ello, pero tenemos muchos otros casos más que están siendo denunciados. Entonces creo que ahora pensar y defender a capa y espada a los 10 años que pasaron, me parece que también es un grave error y muestra que no hay ese criticismo para decir, sí, hicimos cosas buenas e hicimos cosas malas. Y no una, muchísimas. Y las personas que hayan cometido delitos y que se hayan enriquecido tienen que pagar, no tienen que huir a México. No tienen que, si no tienen nada que deber, ¿por qué no están aquí enfrentando a la justicia? ¿Por qué no están aquí esclareciendo las causas? ¿Por qué no devuelven los millones que se han robado? Porque ese es otro problema. Ahora convertirse en un político que roba parece un trabajo fácil, porque yo entro, robo, beneficio a solamente empresas que me hayan auspiciado mi candidatura, etcétera, etcétera, y me enriquezco y luego pago un año de cárcel. Pago un año de cárcel y después regreso y todo está ahí para disfrutar. Y si no disfruto yo y yo estoy dentro de la cárcel, disfrutará mi familia. Entonces, ese es el pensamiento de ciertas personas y políticos que llegan al poder con esa idea, con la idea de enriquecimiento. Entonces creo que a mí me gusta escuchar todas las posiciones y creo que habrá gente dentro del correísmo que sea rescatable, que haya hecho un trabajo bueno, pero yo creo que si es que tienen esa posición de que los 10 años han sido fabulosos y que han hecho grandes ganancias y no asumen las cosas que han provocado y que hacen que hoy día estemos como estemos, y no solo nosotros, sino que Argentina está incluso peor que eso, porque yo todo el tiempo veo noticias de Argentina y sé cómo está, en qué situación recibió Macri al poder, cómo los problemas que tuvo que enfrentar todos estos años, como incluso ahora Alberto está igual en la misma problemática, así que Argentina igual está, todos los días se ven en las noticias, en el 13, etcétera, se ven las problemáticas que está sufriendo Argentina por lo mismo, porque no pueden salir del mismo bache de 10 años que se manejó mal. Entonces, lo que yo sí, vuelvo a repetirlo otra vez, la clave es la planificación. No importa si es que hay un partido de derecha, de izquierda, de centro, porque esos son pensamientos, pero cuando existe una planificación a largo plazo, la persona que venga viene como administrador, no viene a cambiar todo y a votar todo, viene a mejorar lo que se ha hecho y no viene tampoco a decir, bueno, todo está mal, todo votemos, ahora yo voy a hacer las cosas bien. No, viene a decir, bueno, estas cosas están mal, vamos a hacer las cosas de esta forma, tal vez mejore mejor, procesos de evaluación, de monitoreo, es saber qué es un plan, un programa y un proyecto. Y eso aquí los políticos no lo saben. Ok, Coya, muchísimas gracias. Rosa Mireya, con usted terminamos. Una exposición final, si es tan amable. Gracias. Bueno, en Ecuador sí se construyó una planificación, se hizo la Secretaría de Planificación también, donde ahí se actuaba. Luego de eso, recientemente se eliminó la Secretaría de Planificación y en este momento, ¿de dónde viene la planificación? No viene ya del Estado, del gobierno, ya no viene una planificación de cada una de las instituciones. Ahora no sabemos de dónde viene la planificación. Puede ser una planificación de fuera,
y no tenemos acá ya eso. Eso para mí es grave y eso es una debilidad ciertamente. Lo otro, es fácil realmente acusar. Nosotros sabemos que necesitamos procesos judiciales y una justicia realmente independiente inclusive de los medios de comunicación. Los medios han acusado, los medios han calificado y la justicia se ha hecho eco de todo eso. No hay pruebas. ¿De qué se les acusa a los compañeros que salieron a México? No hay pruebas suficientes para aquello y realmente ¿por qué ellos tienen derecho al asilo? Ellos tienen derecho porque aquí no hay justicia. No hay justicia. ¿Por qué está Jorge Glass encarcelado sin un debido proceso, sin sanción, sin que se le encuentre absolutamente nada? Todo se ha ido, las pruebas se han ido cayendo. Yo no estoy estoy en la defensa de un debido proceso, porque si se comprueba corrupción, no tiene que sancionarse eso. Y tienen que ser sancionados a quienes se les comprueba corrupción. Hasta el momento no se ha comprobado corrupción. Es fácil decirlo. Realmente aquí en el Ecuador no hay justicia. Y lo que sí, o sea... Rosa Mireya, pero es la justicia de Correa. Es exactamente. Exacto. No es la que construyó en los 10 años de Correa. No es la justicia de Correa. Son los mismos jueces que designaron con el Consejo de la Judicatura de Yalc y todo. Sabes que sí ha habido muchísimos cambios y eso sí lo hemos constatado. Hay muchísimos cambios en los jueces y hay muchísimo miedo también. O sea, está invadiendo el miedo aquí en el país. Ok, tengo que terminar. Muchísimas gracias a Koya Yuguli. Ella es... Yuguli se pronuncia. Yuguli. Yuguli, hay que poner Sí. Yuguli. Y tú eres quichua. Soy quichua. ¿De qué comunidad? ¿De dónde? De Zuleta y Otavalo. Sí, me comentaste eso, claro. Entonces, muchísimas gracias a Koya, muchísimas gracias a Rosa Mireya Cárdenas, que han estado en la cabina para comentar y referir opiniones sobre lo que ocurre en el Ecuador del momento y, claro, con miras al proceso electoral del 2021. Las aspiraciones, las alianzas, los candidatos y la situación final que hemos tratado sobre lo que ha ocurrido en el gobierno de Rafael Correa. Hacemos una pausa o tenemos ahora mismo los titulares de diario El Tiempo de Bogotá, Colombia. Se confirma tercer caso de colombiano con coronavirus. Barranquilla, insólito.